Yo voy a utilizar el mismo esquema que utilicé en el Congreso de Laicos, pero realmente voy a hacer variaciones. Entonces, el esquema es el que tenéis en la proyección. También tenéis un resumen en el papel para que no tengáis que preocuparos por tomar nota o si queréis hacer variaciones. Yo lo he titulado Profetas 3.0 porque creo que el gran reto de la vida de la Iglesia y la presencia pública de la Iglesia es la recuperación de esa dimensión profética que parece que en realidad en la era digital el profetismo forma parte de los algoritmos. Y entonces creo que necesitamos, he puesto 3.0 porque habría profetas 1.0, que son los del Antiguo Testamento, habría profetas 2.0, que serían ya los de la era cristiana, y luego este tipo de era y este tipo de mundo, que no sabemos si es post-cristiano, post-secularizado, post-moderno, como tal, va a necesitar un nuevo tipo de profetas que los vamos a llamar profetas, o al menos yo me he atrevido a llamarlos profetas 3.0. Podríamos llamarlos 4.0, 5.0, ¿lo entendéis? Es decir, si alguno tiene algún otro criterio interpretativo lo puede utilizar. Yo, simplemente para que veáis cómo hoy la presencia pública de la Iglesia está condicionada por una nueva cultura que es la cultura digital, la presencia en el mundo digital, y cómo hoy la infosfera, el metaverso y el mundo digital nos abre mundos en los cuales tenemos que estar presentes y tenemos que preguntarnos cómo llegar a estar presentes. Luego lo he concretado en 3 cuestiones, es decir, quiero que queden claras 3 cuestiones. Habría muchas más, pero las 3 cuestiones son, si tuviéramos que proponernos 3 tareas o hacer una radiografía de lo que estamos haciendo como presencia pública de la Iglesia hoy, en este momento, yo diría, hoy nuestra tarea se está concretando en la sanación. Es decir, nuestra presencia pública es una presencia sanadora, sanamos personas. En segundo lugar, realmente nuestra tarea está vinculada. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, esto de la técnica 3.0, la técnica 4.0. Bien. Como os decía, en primer lugar, primera tarea. Hoy, si queremos hacer una radiografía de nuestra presencia pública, nos encontramos que la sanación, es decir, sanar personas es una tarea, el cuidar vínculos es algo que también estamos haciendo bien, y luego hay una cuestión importante que creo que forma parte de las tareas con las que estamos trabajando y es, yo lo he llamado también entender. Bien, ahí tenéis el esquema de la interpretación, es decir, cuáles son las características, una pequeña introducción, cuáles son las características de los nuevos tiempos, el por qué profetas en la era digital y las 3 o 4 características. Bien, introducción, 5 dramas. Hace unos años yo planteé una cuestión importante porque cuando uno se mueve en el conjunto, vamos, en la vida pública, normalmente como mi puesto de trabajo, yo soy catedrático de la universidad pública, es un ambiente anticlerical, nacionalista, de izquierda, es decir, todos los adjetivos que os podáis imaginar, es decir, yo soy un bicho muy raro aquí y por lo tanto realmente uno sabe que no está jugando en casa, es decir, uno sabe que el partido que está jugando es un partido donde no cuenta ni con el árbitro, ni estos árbitros del Barça, ni los del Real Madrid, ni con ningún tipo de árbitro. Uno es consciente de que el contexto en el que se encuentra es adverso. Pero cuando uno reflexiona sobre la presencia en este tipo de espacios, yo me he dado cuenta de que en la vida pública a veces hay 5 dramas importantes del cristiano en la vida pública. El primero es el mundo de la empresa. Parece ser como que fuera contradictorio ser católico y empresario. Y eso no es verdad. Es decir, una tarea importante es reconocer la labor del mundo de la empresa y por lo tanto es muy importante darnos cuenta de que necesitamos pues, no solo obreros, no solo trabajadores, sino que hay un drama importante y es el mundo de la empresa no tiene una reflexión sobre la presencia de la Iglesia en la vida pública o al menos está olvidado. En segundo lugar, el mundo de la política. Ciertamente en las semanas sociales y la Iglesia tiene reflexiones interesantes sobre el drama de la política, pero realmente los católicos no nos caracterizamos hoy
hoy por estar en los partidos políticos, primero porque los partidos políticos nos desprecian como católicos y luego porque la profesión política es una de las profesiones más despreciadas en la lista de ahí. Es decir, no porque se le desprecie como tal, sino porque en el ranking de la valoración de las encuestas realmente no es una profesión valorada socialmente. Entonces, el drama es en la vida pública y en el discurso de la Iglesia invitamos al compromiso, invitamos a la militancia, nuestros amigos se meten en la política, nosotros nos hemos metido en la política, pero no tenemos buena prensa cuando nos metemos en la política. Entonces, esto hace que el corazón del laico católico en la política sea un corazón herido, de que estemos heridos porque no nos sentimos muchas veces acompañados por los pastores. En el mundo de la ciencia, ¿qué os voy a decir? ¿Cuántos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se proclaman al mismo tiempo católicos, investigadores en lo que podríamos llamar células madre, investigadores en biogenética o biología molecular? Es decir, parece como que el mundo de la ciencia tampoco fuera de la presencia pública de la Iglesia. ¿Qué os voy a decir? El mundo del intelecto, es decir, en el ambiente universitario en el que yo me promuevo, cuando uno dice que es profesor universitario, utiliza la razón, que es racional y que quiere llegar con la razón a donde sea, y al mismo tiempo dice uno que es católico, la gente dice, este está loco, es decir, le pasa algo en la vida. Entonces, por un lado la razón, por otro lado el mundo de la empresa, por otro lado el mundo de la política, por otro lado el mundo de la ciencia. Pero es que pasa otra cosa, es decir, los cristianos tampoco nos podemos permitir el lujo de ser felices. Da la impresión de que los cristianos son aquellos que viven eternamente en Viernes Santo, eternamente en Cuaresma, y por lo tanto el pasárselo bien, el disfrutar y el horizonte de la felicidad, como si el horizonte de la felicidad no formara parte del discurso de la presencia pública de la Iglesia. Entonces, yo creo que esto es importante. Si necesitamos recuperar un horizonte de presencia pública que diga una palabra sobre la economía, sobre la razón, sobre la investigación y la ciencia, sobre las propuestas y las apuestas de felicidad, y esa palabra en la vida pública tiene que ir orientada hacia lo que llamamos, o lo que yo llamaría, evitar la desmoralización. Cuando hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios y del liderazgo del laicado, fijaos que a veces no sabemos dónde situar al laicado. ¿Quién es el laico? Aquel que está al ladito del cura. El laico que está al ladito. Bien, no quiero entrar en simplicidades, pero tenemos que empezar a pensar que el laico no es aquel que está por debajo o por encima del sacerdote o del cura, sino aquel que trabaja junto a. En el Congreso de Parroquias que tuvimos hace 3 semanas en Valencia, un congreso espectacular, os aconsejo leer las conclusiones, aparece algo muy importante, una expresión clara. La Iglesia necesita trabajar en clave de liderazgo compartido. Los liderazgos en la Iglesia tienen que caracterizarse por ser liderazgos compartidos. Y el párroco es el líder de la parroquia, tiene las llaves de la parroquia, pero hace falta laicos que lo acompañen, igual que él tiene que acompañar a los laicados en su proyecto. Por lo tanto, es importante no estar detrás, no estar debajo, no estar en el sino darnos cuenta de que la responsabilidad pública de la Iglesia exige un nuevo modo de entender el laicado, un nuevo modo de entender el sacerdocio, donde tenemos que trabajar codo con codo, junto a y no ante uno solo. Aquí hay una cuestión en el manual de doctrina social de la Iglesia, y es darnos cuenta del valor que tiene la doctrina social de la Iglesia, sobre todo porque nos encontramos, si algo caracteriza, yo desde el punto de vista de la ética siempre hablo del manual de doctrina social de la Iglesia como un ejemplo de la relación que hay entre los principios morales y las situaciones. La historia de la doctrina social de la Iglesia es la historia de la aplicación de los principios a las situaciones y la elaboración de una determinada tradición moral importante. Pero que hay una cosa importante cuando hablamos de la vida, de la presencia de la orden pública, y es algo claro, y es nuestra vida asociativa. Yo creo que tenemos que revisar nuestra vida asociativa porque, por ejemplo, en la vida de la Iglesia nos vamos a encontrar que en el mundo de la cultura, en el mundo de la economía, en el mundo de la política, no estamos todos los presentes que deberíamos estar. Estamos presentes en el mundo de la educación, en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, pero nos falta fortalecer la vida asociativa en el
En el 85 se realizó un congreso de evangelización y desde entonces ya nos preguntábamos dónde estaban los profetas, y yo creo que hoy la labor profética, y quiero decir, apuntando a la capacidad de visión que tienen que tener los profetas, se tiene que concretar en esas tres áreas. Una, el dolor. Es decir, cómo el hombre posmoderno, el hombre actual, está herido, está maltratado. El sujeto, por utilizar una expresión filosófica, es un sujeto débil, frágil, vulnerable, está dependiendo de Instagram. Yo no sé si tenéis sobrinos, si tenéis familiares, si tenéis adolescentes a vuestro cargo, pero daos cuenta de que en realidad nos encontramos con alumnos frágiles, vulnerables, dependiendo de Instagram, pero es que nuestros mismos compañeros están dependiendo pues, de las televisiones, de las noticias, de los medios de comunicación. Es decir, hoy no nos encontramos con personas maduras, hoy no nos encontramos con proyectos de vida. Es decir, la condición de fragilidad del hombre posmoderno con el que nosotros estamos viviendo en la era digital se caracteriza por ser alguien que sufre, alguien que duele. Es decir, alguien afectado y herido, y por lo tanto muchas veces nuestra tarea desde el punto de vista de la evangelización es una tarea sanadora, saber escuchar. Lo más revolucionario hoy es saber escuchar. Yo en clase, siempre al principio del curso, cuando les explico la bioética de Pedro Laínez Calvo, les doy siempre una metáfora que vale no solo para los médicos, sino para cualquiera y para el sacerdote también. Es decir, ¿cuál es la mejor herramienta de la práctica evangelizadora, comunicadora o educativa? A ver, ¿cuál es la solución? Yo salgo a la clase, les digo, señores, esta es la herramienta más revolucionaria de la pedagogía. La silla. No tiene ni mando a distancia, ni nada así. Y entonces, claro, cuando en medicina o en bioética les saco el tema de la silla, dicen, es verdad, no sabemos escuchar. Nos creemos que escuchar es una tarea fácil. Entonces, porque esto es importante, es decir, la escucha activa. Todas las destrezas vinculadas con la gestión de la palabra yo, tú, todas esas destrezas son importantísimas desde el punto de vista de la presencia pública. Un rasgo fundamental del sacerdote, del laico comprometido, tiene que ser el saber escuchar. A veces sabemos hablar, sabemos intervenir en público, utilizamos tecnologías digitales, pero no sabemos escuchar. Por tanto, ojo, porque hay un elemento fundamental vinculado a la sanación, vinculado a evitar el dolor, y es el plantearnos la escucha. En segundo lugar, nos tomamos la vida muy rápido, es decir, somos unos descuidados de la vida. Se nos pasa la vida en un pispás. De repente hemos cumplido 60 años. ¿Qué he hecho yo desde que terminé, desde la primera tesis que dirigí hasta hoy? Empieza a desembalar. Es decir, nos hemos descuidado del día a día. La tarea de la presencia pública consiste en decirle a la gente, espabillense, vigilen los minutos de su existencia, porque cada día puede ser el último. Si todos fuéramos conscientes de eso, el mundo cambiaría. Por lo tanto, el descuido. Vivimos en un estado de alteración permanente por el debate del Estado. ¿Qué habrá dicho Tamames? ¿Qué le habrá dicho Sánchez? Estamos alterados. Un texto que aconsejo leer siempre. Si no lo habéis leído, leed 1932, Ortega y Gasset, Meditación sobre la pena. Ortega y Gasset, en este texto, en el prólogo que hace una reflexión muy interesante sobre la distinción entre la alteración, el ensimismamiento y la acción. Y habla incluso de lo que podríamos llamar las devotios antiguas. Es decir, hay una devotio antigua, hora de la hora, hay una devotio moderna, contemplativos de acción, y él habla de la necesidad del repliegue, del ensimismamiento, del descubrir la propia interioridad, del vertirte, del convertirte. Y esa reflexión le dice, pero lo propio del ser humano
Hoy, en el siglo XX, está hablando del año 32, es decir, no es el quedarse en el ensimismamiento. Y a veces los católicos, después de la adoración, después de la Semana Santa y tal, seguimos ensimismados. Nos hace falta luego la resurrección, nos hace falta luego el Pentecostés, es decir, nos hace falta Ortega. Al final hace falta una acción que sea resultado de la meditación. No de la teoría, sino de la meditación. Él dice, en la devoción antigua, en la teoría era un grupo de los dioses. Los que se dedicaban a la filosofía, se dedicaban a la filosofía pura, vida especulativa. Esos del seminario son los filósofos, que están en la otra cabeza. Los teólogos ya están metidos en la pastoral. Y Ortega, repito, el texto, meditación sobre la técnica, distingue, repito, alteración, primer momento en el cual el mundo nos desborda, segundo momento nos replegamos y tercer momento, la vida activa. La vida activa, el compromiso del laico en la vida pública tiene que ser después de la meditación. Tiene que entender que su acción y su meditación van conjuntamente, pero la acción es el resultado de esa meditación. Y repito, dice meditación, no dice teoría. Y habla de meditación porque una cosa es pensar con la cabeza y otra cosa es pensar con todo el cuerpo. Meditar exige pensar. Entonces, os aconsejo, si alguno del propedéutico de filosofía, a mis alumnos del propedéutico del seminario de Valencia, les he pedido que lean, además de algunos textos de Munier, les he pedido que lean este libro sobre la meditación de el dolor, el descuido y la soledad. El próximo gobierno que llegue en España creará la Secretaría de Estado para la Soledad. Una de las preocupaciones fundamentales en las políticas públicas del futuro va a ser la soledad. Y por lo tanto, como os decía, el dolor, los descuidos y la soledad. Bien, características de los nuevos tiempos. Bien, yo lo he resumido, que no sé si conocéis, hay un debate importante en la vida de la Iglesia, o los que estamos en la vida pública presente, en torno al libro de Rothbard. No sé si os suena, La opción benedictina de Rothbard. Hace unos años, Rothbard, él es un periodista americano, publicó un libro que lleva por título La opción benedictina. Ese libro lo coloqué yo, la editorial me pidió que lo colocara porque tenía sus más y sus menos respecto al impacto de él. Rothbard es un representante conservador y republicano del catolicismo americano, que suele ser conservador y republicano. Y en el libro La opción benedictina, basándose en algunos textos de Benedicto XVI y dándose cuenta de que algunos textos de Benedicto XVI procedían de algunas reflexiones de McIntyre del año 71, de Traslado y Cruz, él dice: el futuro de la vida de la Iglesia depende de la vida comunitaria y el volver a salir. Necesitamos replegarnos. Los padres que tenemos hijos en escuelas que están en el mundo, necesitamos encontrar escuelas católicas, juntarnos con padres católicos, no confundirlos con otros y por lo tanto replegarnos, y aunque seamos pocos, darnos cuenta de que hay una crisis de la cultura católica y hay una crisis del catolicismo y no lo vamos a mantener para las futuras generaciones. Y si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan la buena noticia y conozcan lo que nosotros hemos conocido, la única salvación es el repliegue. Él lo llama, hay que evitar el deísmo moralista terapéutico. Esa expresión es muy bonita. El deísmo moralista terapéutico. Y la cultura actual del buenismo de las catequesis, el buenismo de muchas homilías, es decir, a veces da la impresión de que la primera ONG es la Iglesia, la primera progre es la Iglesia, la primera terapéutica es decir, él se da cuenta de que en algunos momentos la Iglesia ha perdido el norte, que los católicos han querido ser más progres que los progres de los progres, y en realidad han dicho, pues nosotros más voluntarios que nosotros más Agenda 2030 que nosotros. Entonces, él dice, no vamos bien porque eso significa que estamos diluyendo nuestro vino. Tenemos un vino fuerte, un vino de toro, un vino
potente y en realidad no estamos hablando. Y esto ya no vino ni nada. Y entonces la forma es volver a la barrica de roble, pero no cualquier tipo de roble, sino el roble antiguo, 12 años de reserva guardado, porque si no hay el plantear. La opción de que la fe en el futuro aguante es la opción B. Claro, os podéis imaginar, antes de que muriera el Benedicto XVI, cómo se vendió este libro en las comunidades conservadoras, republicanas y reaccionarias en España, porque dicen, este es el que nos apunta en la dirección en la que pretendemos. Benedicto XVI frente a Francisco, la opción benedictina frente a los que vuelven a Francisco. Y entonces planteo ese repliegue. Claro, yo en el prólogo ya le dejo claro y le leo la cartilla, yo tengo amistad con él, porque yo le presenté el libro cuando lo trajo aquí a España. Yo le dije, mira, Rob, tú defiendes la opción benedictina, yo defiendo la opción ignaciana. Y permíteme decirte que tan legítima es la opción benedictina como la opción ignaciana. Y la opción ignaciana no supone un repliegue, es la presencia pública. Y cuando la Iglesia habla de presencia pública en el mundo, no está hablando de opción benedictina. Claro, una pequeña... ¿Por aquí hay alguna serie de benedictinas? Bueno, ¿de León? Sí, pues la benedictina de León, yo creo que la superior está en las benedictinas. Las benedictinas se llamaron al hombre, yo no las conocía, pero después de haber criticado, en el Congreso de Laicos, yo comenté esto, y entonces me dijeron, usted se ha metido contra nosotras, las benedictinas, y por lo tanto tiene que aclararnos por qué ha criticado la opción benedictina y ha optado por la opción ignaciana. Entonces, yo hablé con la superiora, que ya está en la lista del correo, porque la convencí a la causa. La mujer le expliqué, dije, mire, digo, no sé si me ha entendido bien. Yo no tengo nada en contra de los benedictinos, menos en contra de las benedictinas, y por lo tanto, Dios me libre de ir en contra de la vida contemplativa. Digo, lo que quiero decir es que la opción benedictina era la opción que representaba este señor, y yo critiqué la opción que representaba este señor porque considero que la presencia pública de la Iglesia es muy limitada y muy pobre si no planteamos en ese sentido. Ah, vale, ya lo he entendido. Dice, si viene usted por León, a ver si nos vemos y nos lo aclara. Entonces, ya hice las paces con las mujeres y por lo tanto, yo creo que ya puedo pasear por León tranquilamente. Entonces, como yo les dije, digo, creo que la presencia pública hoy pasa por la opción ignaciana más que por la opción benedictina, no porque el Papa sea jesuita y porque el Papa esté imbuido de este espíritu jesuítico, sino porque creo que desde el punto de vista del laicado, desde el punto de vista del compromiso en la vida pública, es muy importante darnos cuenta de que la mayor parte de los laicos hoy estamos en zonas de frontera, estamos en zonas donde realmente no jugamos en casa y donde tenemos que atrevernos a ser contemplativos en la fe. Aquí yo me apoyo en el planeamiento de Charles Taylor cuando habla de realmente entender los nuevos tiempos desde el punto de vista religioso no como una pérdida. Y a veces entendemos que la secularización es una pérdida, a veces entendemos que los procesos históricos de no presencia de la Iglesia en las instituciones, a veces leemos un poco las cifras de los seminarios, las cifras de la vida de la Iglesia como un proceso de pérdida de vocaciones, pérdida de santidad, pero no nos damos cuenta de que realmente son procesos que hay que leer no como procesos de pérdida, sino como procesos de transformación. Y como procesos de transformación donde a lo mejor la razón con la cual analizamos la presencia de la Iglesia tiene que cambiar. Nunca como ahora en Iberoamérica o África había sido tan importante la presencia de la Iglesia. Entonces, estamos utilizando una perspectiva eurocéntrica, estamos utilizando una perspectiva excesivamente narcisista y no nos damos cuenta que a nivel global, a nivel, y aquí la expresión es una expresión que nos significa muy bonita, a nivel de era faxial, estamos en una época en la cual se está produciendo una transformación importante en todas las religiones y por lo tanto no es una cuestión, fijaos que no es una cuestión de disminución de presencia pública de la Iglesia, sino transformación de las formas en las cuales el Espíritu se hace presente en las comunidades.
¿Por qué? Pues porque aunque a nivel eclesial y a nivel religioso la presencia, el número de bautizados, el número de práctica haya descendido la práctica religiosa, realmente no podemos decir que muchos ciudadanos no estén movidos por cierta espiritualidad. Es decir, hay un desarrollo de nuevas espiritualidades, hay un reconocimiento del vacío de sentido y no se sabe cómo llenar. Es decir, la cuestión es que nosotros probablemente como Iglesia tengamos que afrontar ese desafío de nuestras prácticas, nuestra tradición, que es probable que esté en crisis, y entender la secularización como pérdida, pero tenemos que aprender a leer que hay nuevas espiritualidades, hay nuevos modos de entender la presencia, no tanto de la Iglesia cuanto del Espíritu en el resto de gente, y por lo tanto tenemos que ser sensibles. Entonces, estos autores del magisterio fundamentalmente hablan de esa transformación de la presencia de la Iglesia, pero no en clave local, no en clave occidental, sino en clave global. En clave, es decir, ver la vida de la Iglesia en clave universal y darnos cuenta de cómo, a lo mejor, en las sociedades europeas y occidentales ensimismadas y consumistas, la secularización se entiende como pérdida. Pero darnos cuenta que también esa pérdida en otros sitios se está entendiendo como oportunidad. Yo no sé si conocéis la situación de la Iglesia en Cuba. ¿Sabéis que hay un cubano? ¿Habéis ido a algún acuerdo? El tema de Cuba es muy importante. El tema de Cuba y la presencia de la Iglesia en Cuba es muy importante y si queremos entender, lo digo porque cuando decimos, bueno, la presencia de la Iglesia en Cuba es fundamental. La evolución con la cual el Partido Comunista ha tomado posiciones respecto a la Iglesia es interesante, la evolución que se ha producido. Y el hecho de que la Iglesia no esté, vamos a llamar, comprometida por la transición como lo estuvo en España en otro momento y demás, realmente plantea un problema importante. Entonces, ahí hay una cuestión clara y es la Iglesia, el modo de entender la presencia pública de la Iglesia en Cuba está vinculado a la presencia que la Iglesia tiene como vínculo de cohesión social y como fortaleza del pueblo cubano. Hay pueblo cubano porque hay Iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Si el pueblo cubano se fragmenta porque se vende al capitalismo despiadado, al capitalismo despiadado, al consumismo despiadado y a lo que viene del otro lado del charco, ¿qué es lo que sucede? Hay miedo a que el consumismo, el individualismo, fragmente la conciencia del pueblo. Entonces, esto es importante para entender la presencia pública de la Iglesia y los tímidos acercamientos hacia la democracia que promueve la Iglesia pública. Lo digo para entender cómo en Iberoamérica y en muchos pueblos la clave del debate no es tanto el liberalismo o el capitalismo, sino que la clave está en esa dimensión popular de origen. En España, por mucho que nos pese, todavía sigue siendo importante la presencia de la Iglesia en lo que llamamos el reconocimiento del vínculo comunitario. Entonces, aunque se haya secularizado la sociedad, aunque realmente hayan perdido presencia los sacerdotes con las prácticas, realmente la Iglesia hace memoria de un vínculo que si la Iglesia no existiera tendríamos que preguntarnos. ¿Y quién hace memoria de ese vínculo? Bien, ahí el planteamiento de Charles Taylor es importante. El planteamiento, como sabéis, Taylor tiene un libro que se llama A Secular Age, que es pues cómo repensar la religión en el arte de secularización y demás. La clave está en el discernimiento y la traducción. Es decir, necesitamos traducir los signos de los tiempos, necesitamos interpretar los signos de los tiempos y preguntarnos, pues ahí lo pongo, cuál es la carta de ciudadanía del Estado. Nuestra presencia de Dios en la vida pública, católicos en la vida pública del 56, darnos cuenta
de que somos o podemos ser reservas de sentido. ¿Qué es esto? Que mantenemos una memoria viva, vamos a ser, podríamos decir, digo reservas de sentido en el sentido, vale la redundancia, de fuente de esperanza para mucha gente y en las tareas que se plantean al final. Y hay una generativa visión religiosa de las sociedades civiles, es decir, creo que desde el punto de vista de la sociedad civil, a veces estamos pensando en la presencia pública de la Iglesia solo desde el punto de vista del Estado. Y nos equivocamos en ello. Es decir, pensemos que hoy en España la sociedad civil, la vitalidad de la sociedad civil depende de la Iglesia. No depende de los clubes de fútbol, no depende de los gimnasios, sino depende de las tradiciones religiosas, depende de las comunidades religiosas, depende de determinado tipo de prácticas religiosas y por lo tanto, en virtud de esa reserva de sentido, hay una serie de vínculos familiares, hay una serie de comunidades educativas que se siguen manteniendo. Esa presencia pública, no quiero insistir en esta idea, no es la presencia política. La presencia política es importante, tenemos que estar en la política, tenemos que llevar bien con el alcalde, tenemos que promover. No es el tiempo de promover un partido católico y bueno, pues vamos a meternos en la... Hay gente que dice, es que Vox es el único partido católico porque está en contra del aborto. Es que el PP es el único que defiende tal. Es que el PSOE, es decir, si quisiéramos encontrar un partido que representara lo que podríamos llamar la reserva de sentido, es decir, todo lo que nosotros gestionamos es imposible, no lo vamos a reconocer en ninguna tradición política hoy. ¿Por qué esas tradiciones políticas son tan pobres, son tan miserables, dependen tanto de las elecciones? Es decir, realmente lo que caracteriza a los programas políticos, a los líderes de los partidos, es la incapacidad para leer. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que también tenemos una tarea importante de cara a la política. Es decir, los políticos no leen, necesitamos ayudarles a leer. Es decir, hay una nueva obra de misericordia que podría estar relacionada con la de ayudar a que el político se ilustre un poquito y piense un poquito y tal. ¿Por qué? Pues porque para que la presencia política sea un poco más sólida hace falta pues, leer un poco más, conocer un poco más la historia y tal, y por lo tanto la presencia pública es mucho más importante que la presencia política. Lo político se tendría que alimentar de lo público y claro, nosotros no podemos estar pendientes de los documentos que elabore la Fundación Disenso de Vox, la nueva Fundación del Partido Popular. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y dicen lo contrario. ¿Dónde tienen que alimentarse ellos? En los papeles que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque nuestra tradición sí es una tradición de sentido, sí pensamos a largo plazo y no a cortísimo plazo. Bien, tenemos que dignificar la vida pública, no estar acomplejados por no estar en la política, sino darnos cuenta de que nuestra presencia en la vida pública lleva a evitar complejos y hay que evitar dos cuestiones. Una, lo que sería el ONGismo, para que me entendáis. Cáritas es una herramienta importante de la Iglesia, pero no toda la Iglesia es Cáritas. Y la Iglesia está y puede ir de la mano con muchas ONGs, pero la Iglesia no es una ONG. Y a veces la gente se cree que, como nos identifican con Cáritas, con Manos Unidas, y Cáritas y Manos Unidas son los dos grandes portaaviones entre las ONGs de la Iglesia Católica, nosotros somos mucho más que eso. La Iglesia ha hecho posible eso y podría hacer posibles muchas más cosas, pero nosotros lo estamos haciendo bien en este terreno, pero es porque la fuente de la que nos alimentamos en realidad no está única y exclusivamente en ese discurso. Hay, por lo tanto, una tendencia a confundir la Iglesia con las ONGs y otra a entender que la Iglesia es, podríamos decir, un grupito restringido, reaccionario, que ya sabemos cómo piensa, no le vamos a preguntar y por lo tanto lo arrinconamos en la vida. Creo que desde el punto de vista de la Iglesia necesitamos luchar contra el cansancio y contra la desmoralización. Es decir, hoy cuando uno va a una parroquia o a un grupo de laicos, realmente primero es difícil que haya un grupo de laicos organizados. Si yo
Pregunto, ¿habéis hecho revisión de vida? Si yo utilizo la expresión revisión de vida, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues no penséis que es normal que en muchas parroquias y en muchos grupos la gente sepa lo que es la revisión de vida. Esto forma parte de la alfabetización. Esto es los primeros días de la cartilla del primero. ¿Me entendéis? Pero lo digo, es decir, que a nivel de vida de la Iglesia, a nivel de grupos de laicos, realmente muchas veces nos falta ese tipo de estructuras de forma. Entonces, creo, y esta es la hipótesis, esta es una de las ideas centrales, es decir, las democracias liberales están fatigadas, están cansadas. Hay una tendencia hacia lo que llamaríamos el iliberalismo. Orban, Polonia, cierto modo de entender el compromiso político dentro de la Iglesia. Realmente hay gente que piensa que la única forma de revitalizar la vida de las democracias es decir, bueno, hace falta estas reservas de sentido y estos elementos. Entonces, creo que es importante que pensemos y profundicemos en esa crisis de las democracias liberales y que nuestro compromiso como católicos en la vida pública pasa. Esto significa defender todas las libertades y el derecho justo. Es decir, la batalla por las libertades es una batalla nuestra. Igual que hemos hecho la batalla por la justicia y la solidaridad, también la batalla por las libertades, podemos decir, de los modernos y de los antiguos, es una batalla nuestra. Pero aquí, en el tema de las libertades, otro texto también que os aconsejo que leáis es Emmanuel Mounier tiene un texto importante sobre la libertad, que es la libertad bajo condiciones, es un manifiesto al servicio sobre el personalismo, en un texto importante donde distingue la libertad y las libertades. Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que el trabajo por la libertad en la vida pública se concreta en el trabajo de las libertades, pero la lucha por pequeñas microlibertades también afecta a la libertad común. Defender las libertades, cuestionar, esto que suena también, cuestionar la autonomía de las esferas seculares. Esto es importante. Ahora, en la campaña electoral, no sé si os daréis cuenta de que hoy empieza la campaña electoral. No sé si lo habéis oído. ¿Habéis oído que hoy empieza la campaña? Hoy que termina el debate del Estado de la Nación, hoy empieza la campaña. Aquí, en la campaña electoral, hay dos grandes posiciones. Más Estado o más mercado. Hay gente que piensa que más Estado, más impuestos, más derechos, más subvenciones, va en contra del mercado. Y otros que dicen, no, hay que dejar el mercado, menos Estado, porque la deuda del Estado es tan grande que la tenemos hipotecada a las futuras generaciones, no va a haber que pagar las pensiones del futuro, y por lo tanto el debate es o más mercado, o más Estado, o más mercado. No sé si se entiende la metáfora. Los dos análisis son erróneos. Falta un elemento importante, y es lo que llamamos en filosofía el mundo de la vida. Ninguno cuenta con las tradiciones de sentido, ninguno cuenta con la sociedad civil, ninguno cuenta con las relaciones, ninguno cuenta con las familias. Por lo tanto, si yo tengo en cuenta las tradiciones de sentido, si yo tengo en cuenta la sociedad civil, si yo tengo en cuenta cómo muere la gente. Si os acordáis en el tema de la pandemia, uno de los temas más importantes fue el tema de cómo despedirnos de la gente que se va. El Estado decía una cosa, en las residencias decía otra. Llega un momento en que algún profesional de la medicina dice: oye, ¿le puedo dejar mi móvil para que pueda despedirse la uno? Es que con el móvil no le transmite el virus. Es que en el entierro, a los entierros solo podían ir 3 personas. Y si el padre tenía 4, ¿qué hace con el otro? Pues se lo echan a su. Es decir, hemos descubierto elementos importantes que no dependen del Estado, que no dependen del mercado y que dependen de un tejido asociativo, dependen de lo que llamamos en filosofía
filosofía, mundo de la vida, mundo del sentido, tradición del sentido, y la clave de la presencia pública de los católicos y la clave de la presencia pública de la Iglesia en el actual contexto político está en ese tipo de mundo de la vida que tiene que ver con el principio de la vida, que tiene que ver con el final de la vida y que tiene que ver con esas heridas que hay entre el principio y el final de la vida. Eso es lo que llamaríamos proteger el mundo de la vida. Y el gran tema de nuestro tiempo es: ¿puede haber una ciencia sin caridad? ¿Podemos entender que el posthumanismo realmente va a hacer superflua la caridad, va a hacer superflua la misericordia, y que la investigación científica y el trabajo científico y los algoritmos nos van a hacer super mega protofelices? Entonces, este reto de la vida pública es importante. Ya sabéis que el Papa Francisco ha propuesto una algoética. Yo cuando lo comento en clase, en las universidades públicas, y hablo de la necesidad de una algoritmo, le dije: eso está muy bien. Digo: perfecto, pues lo ha hecho Bergoglio, el Papa Francisco. Si lo ha hecho el Papa Francisco, ya no lo cito. Mire usted, sea serio. El Papa Francisco ha utilizado la necesidad de una algorética después de hablar con un grupo de técnicos, un grupo de científicos que le han dicho que los algoritmos, la inteligencia artificial, necesita una regulación. Bien. ¿Cómo convertirnos en profetas? Uno, ¿somos gestores o somos profetas? Realismo esperanzado. No voy a desarrollar esta idea. En segundo lugar, hace falta una conciencia histórica de lo que sería el Vaticano II. Es decir, tenemos que ser conscientes de que muchos documentos del Vaticano II no los hemos leído, muchos textos de la Iglesia no los hemos leído, y por lo tanto hay mucha tarea pendiente todavía. Necesitamos organizar institucionalmente la responsabilidad. Con las ONGs lo hemos conseguido, con el tema del cuidado lo estamos consiguiendo, los centros de mayores, el servicio de mayores, lo estamos consiguiendo. Pero realmente a veces se nos olvidan lo que llamaríamos los fines, los valores y el significado de esto. Hay, ante la globalización de la indiferencia, ya sabéis que Papa Francisco habla de la globalización, de la indiferencia, de la cultura del descarte, necesitamos superar ese triple, la comunicación institucional. Creo que la Iglesia tiene que comunicar mejor. Y tenemos que comunicar mejor. Se está haciendo un esfuerzo importante para comunicar, pero una cosa es estar presentes en los medios, tener cuenta de Twitter, tener cuenta de Instagram, tener cuentas en las redes, y otra cosa es comunicar mejor. Y a veces no nos damos cuenta de que nuestra sola presencia ya es comunicativa. Nuestro modo de estar presentes ya es comunicativo. En segundo lugar, a veces la comunicación social está reducida a federación y la comunicación personal se produce por un olvido de la intimidad y la singularidad. Este es uno de los horizontes pendientes de trabajar, el tema de la intimidad y la integridad. Tenemos que especializarnos en lo que llamaríamos la dimensión íntima de la vida. Nadie, excepto los psiquiatras y los psicólogos, trabajan esta cuestión importante, y por lo tanto es importante darnos cuenta de que la cultura actual, la cultura digital, es una cultura volcada hacia la extimidad, hacia el entretenimiento. Lo nuestro tiene que ver con el intratenimiento, no con el entretenimiento, sino con el intratenimiento. Nuestra cultura no es una aceleración, sino es una cultura de la meditación, del reposo. Lo nuestro no es ir acelerados como las redes. Claro, a la hora de plantear esto tenemos que darnos cuenta de que lo nuestro parece casi contracultural. Bien, pero le hacemos un servicio al hombre contemporáneo ofreciéndole el camino de la interioridad. Esto es una zona del Camino de Santiago, saben que sobra que la gente se hace el Camino de Santiago, y el reto del Camino de Santiago, donde podemos decir, hay mucho folclore, pero también hay gente que está buscando, está dándole vuelta, dejando esa cultura del entretenimiento y buscando una cultura del intratenimiento, es decir, quiere descubrir
un camino interior a partir de ese camino que va a realizar. Y eso le va a cambiar su vida. Es decir, cuando estamos en una sociedad como esta, donde el camino es importante, no nos damos cuenta del giro que se produce en muchos alumnos que han venido hacia el camino, en muchas personas que han venido hacia el camino. Y entonces, ese contraste entre la cultura de la extroversión y esta apuesta por ser reservas de lo que podríamos llamar el intratenimiento es importante. Yo creo que hay que repensar la idea del bien común, es decir, no solo la de justicia social que ya hemos pensado, sino necesitamos una nueva idea del bien común en la era digital, donde la inmediatez parece haberse apoderado de la vida y donde necesitamos plantear lo que sería el dualismo de la solidaridad desde el personalismo comunitario. Yo sigo manteniendo la idea de que la tradición filosófica del personalismo comunitario sigue siendo muy potente para iluminar y para, podríamos decir, para vertebrar este carácter integral que necesitamos. Aquí la Iglesia habla del dualismo de la solidaridad, pero pensad un poco cómo en los textos del Papa Francisco, si conocéis la tradición del Papa, os daréis cuenta de que él vuelve a recuperar el planteamiento del personalismo comunitario, lo plantea a partir de la influencia que tiene en él Juan Carlos Escanone. No sé si sabéis, uno de los maestros del Papa Francisco era Juan Carlos Escanone. Juan Carlos Escanone era amigo personal de Paul Ricoeur y hay dos o tres partes de Fratelli Tutti y de Laudato Si donde hay textos de Ricoeur, que digo Ricoeur porque forma parte de esa tradición del personalismo comunitario y porque es importante recuperar. Y para hacer la pausa, os dejo. Este señor, yo hago siempre que puedo publicidad de sus libros y de este señor no me suele dar las gracias porque no sabe que yo lo vendo tan bien, pero este señor publicó un libro hace unos años que lleva por título La corrosión del carácter. Y dice, leo el texto, lo pensamos y hacemos. Cuando la gente se siente avergonzada de estar necesitada, puede ser decididamente más desconfiada de los demás. El tono ácido de las discusiones actuales sobre necesidades, del bienestar social, derechos sociales, redes de seguridad, está impregnado de insinuaciones de parasitismo, por un lado, y se topa con la rabia de los humillados. Cuanto más desvergonzosa sea la sensación de dependencia y limitación, más se tenderá a sentir la rabia de ser humillado. Restituir la fe en los demás es un acto reflexivo que requiere menos miedo a la vulnerabilidad propia. Brevemente, Richard Sennett nos recuerda que estamos creando una cultura donde nuestros hijos y nuestros alumnos se avergüenzan de estar necesitados. Se olvidan de que el carácter estructural del ser humano es la fragilidad, la vulnerabilidad y la interdependencia. Pensad un poco solo en la ley de dependencia redactada en el año 2006 por el gobierno español. No sé si alguno la conoce. Ley de dependencia año 2006. La perspectiva con la cual se organizan los servicios sociales es la perspectiva de que nadie, es decir, la perspectiva de la autonomía. Personas mayores, discapacitados y necesitados son personas que tienen que aspirar a la autonomía y ser autónomos. Y por lo tanto organizamos los servicios sociales para graduar la ayuda que necesitan. Claro, ese planteamiento supone que el ideal político es el ideal de la autonomía y la separación. Démosle la vuelta al planteamiento. Tenemos que organizar la vida pública en clave de interdependencia, en clave de dependencia mutua y por lo tanto no en clave de separación, de individuación. Entonces, creo que el reto desde el punto de vista de la vida pública es pensar ese vínculo, pensar esa dependencia y recuperar lo que él llama la idea de virtud, la idea de
¿Por qué? Pues porque la sociedad actual necesita ciudadanos sin carácter, sin virtud. Necesita personas, y con ello hacemos la pausa y les dejo aquí la expresión, necesita personas, por ejemplo, con mis alumnos, necesita alumnos que estén dispuestos a trabajar e incrementar su sueldo sin plantearse el proyecto de vida. Si observáis la trayectoria, cuando estudiamos la trayectoria de nuestros alumnos universitarios que tienen trabajo, realmente los que pueden trabajar y pueden ir de una multinacional a otra, las multinacionales, las empresas e incluso la administración pública prima la inestabilidad, la fragmentación, el desplazamiento. Cuando uno dice, no, es que quiero quedarme en el pueblo, vivir con la novia con la que me enamoré, casarme con la novia, entonces no vas a poder progresar en el trabajo. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que la presencia de la vida pública consiste en evitar este tipo de proyectos, podríamos decir, curriculares, donde estamos promoviendo currículums profesionales, donde incentivando la ruptura de vínculos, la desaparición de tradiciones. Este señor lo llama la corrosión del carácter. ¿En qué medida? El capitalismo actual, el sistema económico actual, necesita gente que no tenga virtud, gente que no tenga carácter, gente que no tenga proyecto de vida, y entonces nuestra labor, nuestra tarea va a consistir, y con ello empezaremos las tres cuestiones siguientes: sanar, cuidar y defender. Hacemos ahora una pequeña pausa y luego desarrollo esto y la pregunta. Desde el estudio de historias de vida de ciudadanos contemporáneos, de cómo en su vida laboral han ido triunfando, pero a costa de la familia, a costa de los hijos, han ido ganando más dinero, han ido cambiando de país. Y entonces dicen, este sistema económico lo que está haciendo es corrompiendo el carácter de las personas y dificultando que podamos construir narrativas coherentes, virtudes coherentes, y por lo tanto estamos excesivamente obsesionados y equivocados si lo queremos apuntalar al sistema social y sistema económico. Por lo tanto, necesitamos darle un vuelco, necesitamos revisar este planteamiento y necesitamos afrontar la corrosión del carácter. Él lo llama, el libro se llama así, la corrosión del carácter. Y, como os decía, realmente la idea que pongo en este texto me parece una idea muy bonita en el sentido de decir, necesitamos recuperar la idea de interdependencia, el valor de la interdependencia, el hecho de que todos nos debemos a todos, de que el endeudamiento mutuo y la responsabilidad mutua es mucho más importante que la cultura individualista, que entender el individualismo como separación y como ruptura. Bien, vamos a las tres patas de la mesa. Es como si dijéramos, la presencia pública de los laicos hoy es una mesa camilla, no con cuatro patas, sino con tres. Primera, la primera pata de nuestra presencia pública tiene que ser lo que podríamos llamar el recuerdo, el recordar nuestra estructura de seres vulnerables, dependientes y apalabrados. Es decir, reconocer el valor de la comunicación, el valor de la palabra como herramienta sanadora, como técnica sanadora, como recurso sanador. En segundo lugar, ¿por qué sanar personas? Fundamentalmente porque en la sociedad digital, esto, en la medida en que uno profundiza en la sociedad digital, yo estoy convencido de que el trato personal es el factor de calidad de las organizaciones. No sé si os acordáis, María José de Larra, el periodista y literato español del 19, publicó un artículo que se hizo famoso que se llamaba, no sé si os acordáis, Vuelva usted mañana. Vuelva usted mañana. ¿Os acordáis? Y a veces, cuando hemos ido al médico o hemos ido al banco
o hemos ido a la administración pública, criticábamos la administración pública porque llegábamos a las 2 menos 5, hacíamos una cola de 3 o 4 y cuando nos quería tocar, cerraba el letrero y decía, ya no le toca a usted, le decía, vuelva usted mañana, ¿os acordáis? Pues hay muy poca gente que se acuerda ya de eso. Eso pertenece a una época en la cual los hospitales, las administraciones públicas y los colegios trataban personalmente a la gente. Ahora hay que pedir cita previa. Si te duele la rodilla, tienes que poner el móvil al lado de la rodilla para que el médico vea qué parte de la rodilla te tiene que doler y para qué. Es decir, la medicina digital, la administración digital, la banca digital, la iglesia digital y la parroquia digital hacen que las personas sean prescindibles. No sé si entender la ironía, entender la ironía. Aquí no sé si existe CaixaBank. ¿Existe CaixaBank? En Valencia, bueno, CaixaBank ha suprimido casi todas las oficinas, casi todos los bancos han suprimido muchas oficinas y han transformado las oficinas en cafeterías. Poner mesas de diseño, poner una cafetería, no sé si... De una forma que solo te atienden si tienes cita previa, ¿sí o no? Y no se te ocurra mantener relaciones personales con los dependientes y decirle al señor que está en la puerta, ¿te invito a un café? Primero porque te dice, usted no ha pedido cita, no va a ser atendido. Y si te diriges a él, te dirá, no vaya primero al cajero. Entonces, no, pero lo mismo pasa en la administración pública. Nosotros, los profesores de universidad, si alguno tenéis experiencia, para poder relacionarnos con el ministerio o para hacer los expedientes, todo es, la Universidad de Valencia, todo es a través de Tramiten. Tramiten es el algoritmo que gestiona todos los trámites. Pero la ANECA, la agencia que valora la actividad del profesorado, realmente todo lo hacemos a través de la página web. Claro, cuando nos ponemos a rellenar los papeles y tal, decimos, ¿no habrá un teléfono donde poder hablar con alguien? Claro, nosotros ingenuos cogemos el teléfono y llamamos. Si es sobre su expediente, marque él. Si es sobre alguna duda que tiene, marque él. Claro. Y así entramos en un bucle digital. Problemas. Nos damos cuenta de que mayor digitalización no es mejor servicio. Claro, yo puedo tener una iglesia con página web, con información sobre horario de parroquias, cuando es la catequesis está, pero si no tengo datos personal, si no hay cara a cara. Entonces, esta es la clave de la digitalización. El futuro modelo de sociedad digital, algorítmica, ayer cuando vine con el conductor de Don Jesús, es que realmente no tenía que teclear, es decir, como era Siri es el de Siri, ponme con Don Jesús. Siri, abre la ventana. Siri, llévame a León. Siri, no sé qué. Claro, igual que, fijaos, ya no. Nos ahorramos muchas energías y mucho esfuerzo. Él venía conduciendo, si tiene que buscar en el móvil y dejarse el volante, yo prefería que fuera Siri la que venía. Fijaos, íbamos dos seres humanos y entre nosotros estaba Siri. Yo no sé de qué se estaba enterando esa chica. Pero, eso es. No, fijamos, yo simplemente quiero llamar la atención de que los fondos europeos que tienen que ver con la digitalización, la digitalización no es necesariamente mejor servicio y mayor responsabilidad. Entonces, eso lo quiero dejar claro. En las residencias de mayores van a ser sustituidos, digo las residencias de mayores por cualquier tipo de residencia, es decir, la robótica va a entrar de lleno en los hospitales, en las residencias de mayores y vamos a sustituir a muchos auxiliares de enfermería y a mucho personal por la robótica. Y entonces, claro, el problema que vamos a tener es y el trato personal. Ah, pero es que son robots que aprenden. Claro, ese es el error.
error. Pero el error político con el que nos vamos a encontrar es que se nos va a vender como si fuera algo moralmente neutral. No, es que esto no tiene nada que ver con las ideologías. Esto es para ganar eficiencia en el trato con los mayores. Es para prestar un mejor servicio a las personas que están solas. Es que les vamos a poner un robot a las personas mayores en su casa y van a poder hablar con el robot. El robot nunca se va a dormir, siempre va a estar despierto, siempre va a estar conectado, va a tener una batería que va a durar toda la vida y por lo tanto no vamos a necesitar ni a los nietos, ni a los hijos, ni a los vecinos para acompañar a los mayores, porque siempre que tenga un buen robot y que sea decorosamente, entender lo que os quiero decir, se nos plantea como neutro moralmente algo que no es. Por lo tanto, la despersonalización es uno de los rasgos fundamentales de la cultura actual. En segundo, fijaos, hablo de la despersonalización en el mundo actual, donde a veces cada uno de nosotros, tanto vosotros como yo, en el mundo de los datos somos un algoritmo. Las veces a quien llamamos, los datos que hemos marcado, es decir, realmente nuestra ficha digital es un determinado algoritmo con el cual la red juega. Es decir, estamos reduciendo el mundo personal, el mundo de las dotes, al mundo de los datos. Esta es una idea filosófica muy potente y es: ciencias de datos producen hombres de datos. La nuestra, la filosofía, la vida de la Iglesia, vendemos, ofrecemos dotes, no datos. En la vida de los sacramentos y en la vida cristiana, las virtudes en la vida de la Iglesia no son datos, son dotes. Claro, en la medida en que nos metemos en el mundo de los datos, todo el entrenamiento evangélico va a ser más. En tercer lugar, la funcionalización de los sistemas sociales tiende a la fragmentación del ciclo vital, a decir que, bueno, pues tú ya te has jubilado, estás trabajando y podemos decir, no se entiende la vida de la persona en su totalidad. Como consecuencia, una crisis del sentido y la incapacidad para la escucha y la soledad no deseada, y por eso creo que hacen falta y nos surgen proyectos culturales sanadores y anticonvencionales para este principio. Creo que como comunidad eclesial tenemos que ser conscientes de que necesitamos que nuestro proyecto de salvación, nuestro proyecto sanador, fecunde la cultura en ese sentido, en el que nos convirtamos en reservas de sentido, es decir, que cuando alguien esté necesitado sepa que puede acudir y que nosotros seamos conscientes de ese bien que administramos y que gestionamos. Aquí hay una figura, este señor, supongo que sonará, que es Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman publicó un libro que se ha hecho famoso, que es el de La sociedad líquida. Habréis oído hablar, incluso el Papa Francisco ha hablado de la sociedad líquida. Y en realidad, si el Papa Francisco supiera más filosofía, no citaría a Bauman, sino que citaría a Emmanuel Levinas o citaría la tradición jasídica de la cual procedía. Pero claro, no podemos pedir que el Papa Francisco sepa de todo. Entonces, Francisco, cuando habla de sociedad líquida, habla de Bauman porque es la figura más importante. Pero el propio Bauman reconoce las deudas que tiene con la filosofía del endeudamiento mutuo de Levinas y cómo el atomismo, la desvinculación y la denostación de lo viejo es una de las características fundamentales de esta sociedad líquida. Tus compromisos, Ángel, son para toda la vida. Los míos son. Esto es una burla. Es decir, claro, no, pero fijaos, yo cuando hablo con mis hijas, 34, 30 años, mis alumnos, un poco más jóvenes, es muy difícil que entiendan que un compromiso marca un proyecto de vida. Y esto es grave. Entonces, es importante que nos demos cuenta que cuando decimos que la Iglesia es una persona de sentido y cuando decimos que hablamos de un compromiso para toda la vida y cuando decimos, hombre, nosotros queremos un matrimonio para toda la vida, es decir, esto es contracultural. Cuando uno se ordena y dice, no, es que yo entiendo que el proyecto de mi vida va en este camino y hasta que Dios quiera. Entonces, no nos damos cuenta de que la cultura actual valora lo nuevo, valora aceleradamente lo nuevo. ¿Cuántas veces nos hemos cambiado el teléfono móvil? ¿Cuántas veces nos vamos a tener que
cambiar de coches. Antes yo tenía un 4L. El 4L era para toda la vida. No sé si conocéis, ¿alguien se acuerda del 4L? Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ese era un coche que se podía arreglar en cualquier sitio. Siempre había un cable o en un pueblo gente que ponía un tornillo y te arreglaba una válvula. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora los coches no se hacen para que duren como en 4 horas. Si ahora tienes que cambiar el coche, pues cada 4 años, incluso cuando lo compras, te dicen, no, posibilidades de cambio a los 3 o 4 años, porque en realidad le vamos a dar uno nuevo, porque es como si siempre tuviera que tener uno nuevo. Mire usted que quiere uno viejo. ¿Por qué quiere usted uno viejo? Si va a dar peor, no tiene cerebro electrónico, no tiene no sé qué tal. Claro, observar que hay gente que va a buscar el viejo. Dentro de poco llegaremos a un hotel y diremos, yo quiero un hotel que no tenga wifi. Que no tenga wifi. Yo quiero un colegio donde no haya wifi, donde esté prohibido el uso de ordenadores y de móviles. No, o sea, un indicador de calidad de los servicios públicos, por ejemplo, en Renfe. Un indicador de calidad de Renfe es que dispone de un vagón de silencio. Vamos en la gloria. Todo el mundo sabe que no puede utilizar el móvil. Es un lugar perfecto para hacer la siesta. Es decir, es un vagón que se llama vagón de silencio. Claro, el silencio se ha convertido en un bien muy escaso. Los alumnos no tienen espacios de silencio. Mis alumnos de universidad, el máster, os cuento una experiencia del año pasado, antes de pasar a la segunda, una experiencia que tuve con unos alumnos el año pasado. Yo dirijo un máster y entonces a los alumnos del máster del año pasado les ofrecí la posibilidad de venirse a una casa de ejercicios. ¿Sabéis lo que es una casa? La posibilidad de en la universidad pública, gente de varios países, y el máster pues eran aproximadamente, no eran más de 12. Y les dije, digo, no es obligatorio. Digo, el viernes que no tenemos clase, digo, os ofrezco la posibilidad de que vayamos un día, que nos desplacemos a 30 kilómetros de Valencia, a Benápafuit, un pueblo donde hay una ermita, donde hay una casa de ejercicios, y nos vamos a retirar, no para hablar de lo divino y lo humano y tal, vamos simplemente a conocernos mejor nosotros mismos y yo os voy a poder ayudar para deciros cuáles son las características del trabajo final del máster, pero fundamentalmente porque en clase estamos poco tiempo y no nos da tiempo a conocernos. Entonces, vamos a organizar un día en esa casa de ejercicios que va a ser libre y voluntario y realmente desde las 10 de la mañana que lleguemos hasta las 5 de la tarde vamos a estar todos, digo, la estructura de la jornada es muy sencilla. Hay una primera visita a la casa, al monte, patatín y patatán. Luego nos vamos a presentar sin prisa cada uno para que sepamos el que viene de República, el que viene de Chile, el que viene de Colombia, el que viene de Castellón, el que viene de... Todos para que nos conozcamos mejor. Después del café de la mañana, lo que vamos a hacer es decir en qué queremos trabajar. Hombre, yo quiero trabajar en Rolls, yo quiero trabajar en Habermas. Es decir, que el profesor conozca vuestros temas de trabajo y os pueda ayudar y podamos conversar. ¿Cuántos fueron? Fueron 12. Somos 12. Bueno, el máster son 25 aproximadamente. Es decir, yo me quedé 25 12. Sí, de 25 12, pero yo sé que, es decir, si dieron 12, claro, yo no quise hacer ningún tipo de catequesis, pero el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Cuando llegan, empiezan a preguntar, uy, ¿y este señor que está en la puerta? ¿Esta estatua aquí? ¿Este señor con barbas y tal? A Fray Luis Amigó, fundador de los terciarios capuchinos y tal. Claro, me dijeron, ¿y este señor quién era? Digo, si te acuerdas de la peste, ¿vale? Ah, claro, si mi padre estudió con los capuchinos y era... Ah, es decir, empezaron a darse cuenta
de que la iglesia son terciarios y terciarias, y aquella casa de terciarias capuchinas, que Luis Amigola, yo no les tuve que explicar nada. ¿Me entendéis? Llegan, conocen la casa, ven la presencia. Ah, pero esto es una iglesia, sí, aquí está la patrona del pueblo, tal, y ha suelto a la gente del pueblo, tal. Allí está la montaña de San José. La parte más alta, y esto es importante, está la cueva de San José. Ah, y aquí están los gozos de San José. Entonces, yo no tenía que explicar nada, pero por curiosidad ellos empezaron a preguntar, ¿y eso de los gozos? ¿Cómo es posible que San José gozara? Y se lo preguntaban, entonces, no, pues esta es una casa, no sé qué, sí, aquí están las antenas de telefónica y tal, no sé qué. Empezamos a hablar de muchas cosas, comimos con las hermanas. Claro, la hermana, mientras que servía el café, les explicaba, no, nosotros tenemos centros de menores, nos dedicamos a atender a menores y tal, y empezaron a darse cuenta de que la iglesia son los menores, son los abandonados, son no sé qué. Ya terminamos por la tarde cuando ya vimos. Y balance de la jornada. Profe, esto hay que repetirlo. Claro, yo no hice ninguna, simplemente fuimos a escucharnos los unos a los otros, a compartir lo que hacemos habitualmente en otro lugar, en un contexto, podríamos decir, de tranquilidad, de oración, de reflexión, sin que a nadie se les obligara ni a rezar, ni a reflexionar, ni nada. Entonces, estos chavales de tantos años están necesitados de silencio. Están necesitados de que alguien le diga, aquí en clase no se puede usar el móvil, en esta zona no hay wifi. Usted tiene que hablar consigo mismo, que es lo más complicado. Entonces, hacer que la gente, que nosotros mismos, miremos hacia adentro, haremos que eso hoy es una revolución cultural. El segunda pata de la mesa esa de la que yo estoy hablando. La segunda pata sería la de cuidar los vínculos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el tipo de aceleración, el tipo de cultura nos lleva al vínculo. La profecía de Bauman es la sociedad desvinculada. Estamos creando una atomización y una desvinculación. ¿Cuál es el diagnóstico de Sennett? Pues que estamos avergonzados de necesitarnos de los demás. Es decir, a veces nuestros chavales les da, se avergüenzan de ser necesitados de nosotros, cuando en realidad es la condición estructural. Necesitamos reconstruir la justicia desde la misericordia. Yo lo planteo, o lo podemos plantear desde la ética del cuidado integral, que aparece en la Laudato Si, donde se nos recuerda la necesidad de la interdependencia estructural. Frente a una cultura de la separación, de la diferencia, de la fragmentación, de la comunidad, trabajar por la interdependencia estructural. Esto no quiere decir del pegajoseo mutuo, porque a veces da la impresión de que el estar vinculados y el estar unidos quiere decir que estemos todo el día juntitos. No. Quiere decir que necesitamos intelectualmente, social y políticamente pensar la sociedad como una red de vínculos. Esto nos tiene que llevar a mirar las instituciones. ¿Por qué? Porque se nos va el seminario, desaparece el seminario y lo echamos de menos. ¡Ay! ¿Qué hemos hecho para mantener? La iglesia. Hombre, es que aquí hubo una parroquia en este pueblo, ya no la hay y tal. Es decir, hubo un colegio. Es decir, la vida institucional es muy valiosa. Y las pocas instituciones que nos van quedando, conviene que las valoremos y sepamos. ¿La familia es una institución o no es una institución? Este es un problema físico. Cuando yo digo que la familia es una institución, la gente se ríe de mí, se dice que es una agrupación de intereses de dos personas. Y no es más. Si digo, no, es que 1 más 1 son más de 2. La gente no entiende que 1 más 1 son más de 2. Cuando les hablan del Real Madrid o del Atlético de Madrid, sí, un equipo de fútbol, 11 son. Pues lo mismo. Si yo digo que en los equipos de fútbol 11, no estoy hablando del árbitro, cuando hablamos en los equipos de mentalidad de equipo, estamos diciendo que no es una cuestión numeral, no es una cuestión cuantitativa, sino es una cuestión cualitativa. ¿Qué nos estamos jugando en las instituciones? Lo relacional. La dimensión relacional. El valor de la relación, el hecho de que la relación es valiosa y hay que regarla. Y por lo tanto estamos hablando de cuidar las instituciones. No solo como funciones. Cuando oímos el discurso
estar atentos, por ejemplo, cuando el Partido Socialista, lo que queda de Ciudadanos, el Partido Popular, o Izquierda Unida, hable de la familia, a veces dicen, es que hay que proteger a la familia, hay que salvar a la familia, y están utilizando una concepción funcionalista, y es la familia ahorra mucho dinero al Estado porque ahorra a los servicios sociales. Nuestra concepción de la familia no puede ser funcionalista. ¿Me entendéis? Y a veces, cuando oímos los editoriales de nuestras emisoras o construimos nosotros nuestras propias utopías, decimos, claro, hay que valorar la familia y tal, porque, pues, mire usted, no es una cuestión de ahorro de dinero y de cohesión social, es una cuestión de ilusión por la vida, es una cuestión de felicidad, tiene que ver con los proyectos de felicidad, tiene que ver con valores vinculados a la ilusión que transmitimos por la fe que compartimos. No porque funcionalmente, claro, hay una lectura funcional en la que podemos coincidir con unos y con otros, pero eso es importante. Entonces, lo nuestro no es solo cuidar instituciones, no solo funciones, la familia como institución, no solo como organización funcional, sino como institución de valor, como un clave estilo de vida, y como una comunidad de valor. No podemos ser indiferentes o neutrales desde el punto de vista cultural, hay un riesgo de alimentación ante la corrosión del carácter y algo muy importante, la vida democrática y la democracia liberal no se mantiene sin voluntad del Estado. Aquí os voy a contar una nota. Así que voy a bajar el volumen para que ¿qué? No, para que no se oiga las veces que me han dicho que acerque al micrófono y que no intente bajarlo, porque cuando lo bajo, realmente le voy a acercar, pero voy a jugar con la voz para que de una mano. Sabéis que la conferencia episcopal, no sé si don Jesús os ha dicho, en la conferencia episcopal existen las semanas sociales. No sé si sabéis lo que son las semanas sociales. Desde siempre, en la vida de la Iglesia, la preocupación social de la Iglesia se ha canalizado algunas veces a través de las semanas sociales, donde periódicamente la Iglesia, los laicos de la Iglesia y los profesionales que estamos próximos en la Iglesia, reflexionamos sobre algún tema importante: el trabajo, el empleo, el paro, la inflación. ¿Vale? Esto en Italia es importante, en Alemania es importante y en España tuvo su momento, ahora es menos importante, pero en todo caso, en España existen las semanas sociales. Y las semanas sociales de España están preparando un documento que los señores obispos aprobarán probablemente en la permanente y la plenaria de otoño. A lo mejor no lo han visto en el orden del día, todavía no está. Bueno, estamos preparando un documento, lo digo porque yo estoy redactando ese documento. Y entonces estamos un equipo de personas redactando ese documento. El documento es sobre el diálogo en la vida social. Un documento, no es que descubramos el Mediterráneo, pero para fomentar mediaciones dialógicas y el valor del diálogo en la vida social. Claro, cuando hicimos el borrador del diálogo, de ese documento, no voy a decir los pecadores que estábamos haciendo el documento, pero cuando estábamos redactando, nadie, excepto un filósofo que era yo, el filósofo de Guardia, dijo que había que hablar de la verdad. Yo dije, si hablamos del diálogo, tenemos que hablar de la verdad, ¿sí o no? Ojo, no está tan claro que si nos movemos en el mundo social y político haya que hablar de la verdad. Se habla de la posverdad, se habla de la polarización. ¿Me explico? Pero es que incluso en el año 1971, ya le doy un poco, en el año 1971, una de las vacas sagradas más importantes de la filosofía política, don Juanito Ros, John Rawls, dijo: la verdad es a los sistemas de pensamiento y la metafísica lo que la justicia es a la democracia liberal y los sistemas políticos. Y a partir de aquel momento se comienza a trabajar en dos frentes distintos: la verdad y la justicia. Y las teorías políticas, las teorías de la democracia liberal, plantean el interés por la justicia, cómo entender la justicia social, Podemos, las chicas de Podemos, los chicos de Podemos, es decir,
todos en clave de cómo entender la justicia. Y hay un olvido de la verdad. Claro, cuando estaba redactando ese documento, no quiero detenerme en ello, yo dije, necesitamos hablar de la verdad, recuperar la verdad. No, pues aquí tenemos los textos de Papa Francisco y tal, porque la Fraternitud tiene dos otros puntos donde plantea el tema de la sexualidad. Digo, sí, pero hay uno en el cual plantea el tema de la verdad y no lo habéis visto aquí. Hombre, es que la gente no lo va a entender. ¿Y cómo que la gente no lo va a entender? Digo, nosotros si hacemos un documento sobre la importancia del diálogo en la vida de la Iglesia y en la vida pública de la Iglesia, necesitamos hablar de la importancia de la verdad. No hablar de la verdad como adeceria, adecuación o teorías de la verdad, sino que la búsqueda de la verdad y la horizonte de la verdad, la búsqueda de la verdad. Bueno, yo simplemente lo digo para que veáis que incluso cuando hablamos de documentos dentro de la vida de la Iglesia, a veces nos olvidamos de cosas que son importantes porque estamos tan preocupados por la justicia que decimos, la verdad la dejamos para la comisión, para la doctrina de la fe y no para las cuestiones sociales. Entonces, esa disociación, esa disonancia a veces recorre también la vida de la Iglesia y hay que lo digo para hacer autocrítica a nosotros y darnos cuenta de que uno de los elementos fundamentales que caracteriza nuestra presencia en la vida pública es la no separación de trabajo por la justicia y búsqueda de la verdad. No sé si me estoy explicando. Si yo me dedico a un partido político, estoy militando en un partido político, esta gente que se preocupa por la verdad, cree que son ellos la verdad y luchan por la verdad, realmente aparecen a juicio de los otros enemigos como unos fundamentalistas. Y no es así. Precisamente cuando desaparece la verdad del horizonte político, todo acaba siendo la ley del más fuerte, la lucha por los votos, las mayorías dictan la moral, y claro, si las mayorías parlamentarias, sea un color o de otro, dictan la moral, la sociedad civil, la Iglesia va a perder. Bien, lo de la voluntad de verdad ha quedado. Y para terminar, la última imagen, la Iglesia, tenemos que aprender a entender. La tercera pata de nuestra presencia en la vida pública es recuperar esta voluntad de pontífices. Todos tenemos que ser, en este caso, ingenieros. Y utilizo el verbo, sabéis que el Papa Francisco utiliza mucho el verbo primer, utiliza mucho, uno de los verbos que se ha inventado es el verbo del primerear. Es decir, pues, tenemos que iniciar procesos, tenemos que crear puentes, tenemos que tener puentes. No tenemos que tener miedo a sentar a la izquierda con la derecha, a empresarios con trabajadores, a los que son del Real Madrid con los del Barça, siempre que esté el Atlético de Madrid también por ahí, porque si falta el Atlético de Madrid no hay un bueno. Entonces, primerear en la construcción significa riesgo, capacidad iniciativa y sobre todo iniciar procesos. A veces somos perezosos en la vida de la Iglesia para iniciar procesos y entonces tenemos que arrancar e iniciar procesos porque eso es importante. Hay varios puentes. Uno, hay un puente antropológico y el puente antropológico es evitar la separación y la simplificación entre emociones y razón, entre mente y cerebro, entre manos y emoción. Nuestro humanismo no es un humanismo de las manos, un humanismo de las cabezas, un humanismo de los corazones. Nuestro humanismo es un humanismo integral, no porque sea antiguo o integrista como en el siglo XIX, fuera eso. Lo realmente importante es integrar cabeza, corazón y manos, cuerpo y alma. Lo nuestro no es separar facultades, lo nuestro no es el conflicto o la lucha de facultades en terminología kantiana, lo nuestro es promover una visión integral del ser humano donde cuerpo y alma trabajan conjuntamente. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de esa integración de esa dimensión corporal, esa dimensión física, esa dimensión que afecta a nuestra respiración, que afecta a nuestras neuronas, que afecta a la mente, pero también tendríamos que decir a nuestra vida espiritual. Entonces, un puente antropológico. En segundo lugar, un puente vecinal.
Aquí en Astorga probablemente, si os preguntara, conocéis a vuestros vecinos, ¿sí o no? No sé. Ya no. Yo no tengo. Muy poco. Bueno, en este contexto no me vale la metáfora. Suponed que vivierais en Orcasitas, en Madrid. En Orcasitas, no el barrio Salamanca, sino Orcasitas. Peor me lo pones. O peor de lo que sí, por seguir con el Atlético de Madrid, Carabanchel, porque el Metropolitano ahora no tiene nada. Carabanchel, de Manolito Garza. Carabanchel. Vamos a ver. Es muy difícil que la gente conozca a sus vecinos. La gente acude a las reuniones de vecinos como un castigo. Yo vivo en Valencia y cada vez que hay una reunión de vecinos, realmente eso es un castigo. ¿Por qué? Pues porque no quieres ver a tus vecinos, porque es un rollo tus vecinos. ¿Qué ha sucedido en la pandemia? ¿Qué ha sucedido en la pandemia? La pandemia, el confinamiento, ha hecho que, para bien o para mal, conozcamos a nuestros vecinos. ¿Me entendéis el planteamiento? Y decir, bueno, Carmen y su marido, que están en silla de ruedas y que vive enfrente, no va a poder venir ninguno de sus hijos que están fuera. ¿Necesitarán alguna cosa? Bueno, claro, cuando Carmen baja a las reuniones de vecinos, es un rollazo. Pero es que la Raimunda que vive en ese piso, y con ese piso, y lo puedo decir, con su marido, que son unos pesados, cuando bajan a las reuniones de vecinos, son un castigo. Entonces, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Pues que hemos descubierto que teníamos y que la expresión de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, tendría que sustituirse, yo soy yo y mis vecinos. Si no se salvan mis vecinos, no me salvo yo. Una anécdota que os va a resultar curiosa. Mi hermano me va a tener que pagar por la anécdota, porque siempre con la anécdota lo dejo muy bien. Él no sabe que la estoy diciendo, no sé si esto lo grabará y quedará para la eternidad, pero mi hermano vive en Albacete, también en una finca con numerosos vecinos y tal. Y mi hermano nunca ha necesitado de nadie, porque mi hermano sí es autónomo como Dios manda, tiene 2 hijos y tal, está divorciado, es totalmente autónomo, su ex vive en una parte de España y él vive en otra, y por tanto, pleno autónomo. No necesita de nadie. ¿Qué pasó en la pandemia? 2 señoras de 70 años que viven abajo y que siempre habían sido las brujas del segundo, le pasan a todos los vecinos en un folio su número de teléfono. Y esas brujas del segundo le dicen, si necesitáis cualquier cosa, estamos en el segundo B y nuestro teléfono es patatín, patatán. Mi hermano dice que menos que llamarlas y agradecerles el detalle. Empiezan a dejar de ser bromas. ¿Cómo estáis? Soy el vecino del tercero. Vivo solo. Muchas gracias por la invitación. Le responden las brujas. Hoy hemos hecho lentejas. Si quieres, tenemos mi hermano, que en realidad ama la cocina casera, aunque está solo, dice, bueno, así os conozco. Total, pero no se podían comunicar, pero te la dejamos en un café en el relleno de la sala. Y comienza una relación, no digo erótico-festiva, pero sí, una relación que dura hasta hoy, de tal forma que la vida de mi hermano ha cambiado. Mi hermano, cuando va a Cantabria, coge sobados pasiegos de Carmen de San Vicente de la Barquera, no de los hermanos, que son más industriales, de Carmen que nos hace una mano, realmente siempre le lleva a sus vecinas.
Y cuando sale a algún sitio, le lleva algo a sus vecinas. Y sus vecinas, todavía, aunque no estemos en pandemia, le dicen: Julio, hemos hecho potaje de Semana Santa, ¿me quieres algo? Y mi hermano le dice: vale, pero os tengo que devolver los 20 tuppers de los últimos días. Porque también hacen gazpachos. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Ya no son las brujas que daban catequesis en la parroquia y estaban todo el día en Cáritas. Claro, la revolución silenciosa de estas brujas que dan catequesis, que van a la parroquia, que tienen 70 años y no sé qué, ha sido grande. ¿Habían hecho los cursos de la diócesis sobre el laicado y tal? Pero, no, vamos a ver. Yo lo pongo, por ejemplo, para que os deis cuenta de que algo espontáneo, sencillo, forzado por la necesidad del confinamiento, ha generado en los bloques de vecinos y a nivel de relaciones humanas se ha despertado algo que antes no existía. Y por lo tanto, claro, mi hermano mantiene ahora el contacto con las vecinas, aunque ahora ya no exista esa necesidad. ¿Me entendéis? Mi hermano tenía preparado el primer día de confinamiento un sobre diciendo: si me pasa alguna cosa y se encuentra mi cadáver en este piso, por lo que sea, las últimas voluntades y mi hermano. Es decir, yo sabía que tenía un sobre ahí. Claro, pero él dijo: no me encuentro solo. No estoy solo. He descubierto a mismo. Por lo tanto, un puente entre vecinos. Repito, que he vecinos muy pesados. Yo probablemente esté idealizando a los vecinos, entender lo que quiero decir, pero quiero hacer ver que en la vida comunitaria a veces hemos perdido elementos importantes que habría. Un puente entre vecinos, un puente político. Y a veces en la Iglesia no nos damos cuenta de que tenemos capacidad para poder sentar a la izquierda y a la derecha y a decir: podemos entendernos, podríamos llegar a un acuerdo, no en el ayuntamiento, sino nos interesa algo conjunto a unos y a otros, y a lo mejor habría que hacer ese puente político. Un puente interconfesional. Aquí en Astorga probablemente no haya problemas ni con los budistas, ni con los musulmanes, ni con otro grupo de confesiones religiosas, pero en Madrid, en Valencia, en otras ciudades hay confesiones religiosas que no conocemos, grupos de otras confesiones que en realidad no sabemos ni cómo se organizan, ni cómo entierran los enfermos. Aquí, yo siempre que puedo, no sé si conocéis o conocisteis a José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano, uno de sus primeros libros, llevaba por título Los cementerios civiles. Y es una historia de la reconciliación de los españoles estudiando los cementerios. Y cómo había evolucionado la forma de enterrar. Porque claro, si eres católico, vas a la iglesia y vas a la misa de 12, está claro cómo te van a enterrar. Pero si has sido expulsado del pueblo porque eres un hereje, por si has convertido, si ahora vienes... Es decir, hoy la cosa está más clara, pero en realidad la historia de la tolerancia es la historia de las formas de convivencia. Entonces, ese puente interconfesional es importante. Y por último, también hace falta puentes intraeclesiales. Es decir, a veces los picos no se hablan con los de comunidad y liberación. A veces los equipos de vida cristiana, como están con los equipos de vida cristiana, no se hablan con nosotros. Es decir, a veces los de Pedro, los de Pablo, los de Apolo, es decir, no tendremos un puente entre nosotros mismos y entonces pensamos que los distintos carismas van a viajar solos, se van a especializar solos, tienen estrategias de formación sola y no nos damos cuenta de que hemos fragmentado y disciplinado la vida de la Iglesia y los puentes tienen que ser intra y transparroquiales. Es decir, aquí en Astorga hay 5 o 6 parroquias, ¿no? O 5, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces, como la estructura parroquial está tan clara, pues no te das cuenta de que este no es de mi parroquia, este es de la otra. ¿Quieres bautizarte aquí? Es decir, que entre nosotros mismos
no hay esa conciencia de puente de parroquia. Repito, la cosa ha cambiado ahora desde el punto de vista cultural, pero en las ciudades grandes eso se ve. Luego, puentes inter y translaicales. ¿Por qué? Pues porque hay pluralidad de movimientos. Entonces, los movimientos, los carismas y demás, realmente, aunque sean plurales, realmente necesitamos tender puentes entre ellos. Luego, transparroquiales, el laical y los centros educativos, a veces, por ejemplo, entre los centros educativos y las parroquias, a veces los de la parroquia no se han coordinado en la pastoral con el centro educativo. El centro educativo, como cierra los viernes, se desentiende los sábados y domingos. Entonces, para utilizar las instalaciones, es decir, que yo creo que a veces, de cara a lo que sería el servicio en la vida pública, hacen falta esos cosas. Y ya para concluir, primero, tenemos que afrontar la desmoralización sin unión. No valen las viejas recetas, sino que tenemos que aprender a discernir. En segundo lugar, necesitamos nuevos liderazgos. Además, hoy el liderazgo es a la intemperie, no tenemos seguridad, necesitamos un liderazgo, pero cuando participamos en la vida pública, en los espacios públicos, necesitamos trabajar en equipo. Una comunidad que nos ayude, una parroquia que nos apoye, una iglesia que nos acompañe. Es decir, nuestro liderazgo no podemos ser francotiradores. Si yo mañana decido meterme en la política, quiero presentarme a las elecciones en un partido político, esa decisión y ese liderazgo que yo puedo ofrecer en el partido político, no puedo hacerlo solo. Es decir, necesito sentirme apoyado por una comunidad que me respalde. Aquí ha habido grupos en Toledo, en la diócesis de Toledo, se han creado grupos de discernimiento político para ayudar a muchos católicos que están, bueno, yo conozco en estos últimos 15 años, el grupo que había de reflexión y discernimiento en Toledo, pues estuvo detrás del sufrimiento de Ciudadanos, de la aparición del Partido Popular, de Vox. Es decir, son grupos de reflexión que han permitido engrandecer a los partidos tradicionales en los que han estado. No a la inacción o indiferencia, sino que hay que activar el reencantamiento de la pasión católica. Yo en los grupos de acción católica a veces considero que nos hace falta pasión católica, es decir, mucha acción católica, mucho activismo, y vivimos de la nostalgia. ¡Ay, la acción católica! ¡Ay, los movimientos! ¡Ay, la gente y tal! Pero mire, usted no puede vivir en el pasado, no puede vivir en la nostalgia. Los cuatro que queremos, los cuatro que haya, tienen que recuperar no solo la acción y el activismo de las ONGs, sino también recuperar la pasión, la energía de la vida. Hace falta, y además, yo ahí os propongo en el esquema la insuficiencia del marginalismo. Hombre, es que la Iglesia lo hace muy bien en los márgenes. Cuando viene el barco de refugiados, nadie los acoge mejor que la Iglesia. Pero eso sí, si hay que hacer una ley sobre la atención a los refugiados, más vale que la Iglesia se calle y se vaya a la vida privada. No, mire usted. Si hay que hacer la ley de acogida a los refugiados, tiene que contar con la Iglesia, tiene que contar, igual que cuando venga el barco, con la gente que está para poder dar. En quinto lugar, necesitamos un compromiso institucional con el cuidado de la vida. Sanar, dar la vida hasta el final y en la vida. Es decir, generar una cultura de la confianza y el capital social. Aquí esta expresión, cultura de la confianza y el capital social, es muy importante. Aquí hay un libro que aparece ahí en la conferencia, el libro se llama Solo en la bolera. Hay un sociólogo norteamericano que dijo: realmente lo que salva la democracia son las redes comunitarias, los vínculos. El hecho de que no te puedas encontrar solo en la bolera. Cuando te encuentras a alguien solo en la bolera que no va con su familia, es muy fácil que se dé alcohol, es muy fácil que se separado, es muy fácil que se haga lo que yo llamo carne de terapeuta. Entonces, es importante, repito, esas dos palabras: cultura de la confianza y capital social. Y aquí os aconsejo, también otra lectura importante, permitir, pero son libros y son referentes importantes, lo podéis encontrar en internet. Un trabajo de Luis González Andreo, de Víctor Pérez Díaz, ya mayor, es un sociólogo muy importante en España, un trabajo sobre la vida de la Iglesia, lo que hace la Iglesia y la vida de la fe, que se llama Faros en la niebla. A pesar de que haya niebla, a pesar de que haga frío, a pesar de lo que está cayendo, existen
faros en la niebla. La Iglesia puede seguir siendo un faro en la niebla, un faro en la tormenta. Si ponéis en internet Víctor Pérez Díaz, faros en la niebla, aparecerá un texto sencillo donde reflexiona. Internacionalmente es probablemente de los sociólogos más prestigiosos de España, Víctor Pérez Díaz. No es de los del CIS y los que hacen las encuestas ahora, sino que en realidad él es serio. Entonces, repito, si tenéis ocasión ahora, en Viernes Santo, ahora en tiempo de Cuaresma, de este documento, es un documento muy ilustrativo, donde él habla de 5 rasgos, de 5 elementos que hacen importante todavía la vida de la Iglesia. Entonces, no es algo que hayan dicho los obispos, sino que es una reflexión desde las ciencias sociales, desde alguien que no es meafila ni pertenece a ningún movimiento, y dice, sociológicamente, la Iglesia es un faro de niebla. La pregunta nuestra es, ¿somos conscientes de que los que le ponen el aceite, le ponen la luz y mantienen vivo el faro son nosotros? Es decir, ¿somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como gestores de esos faros que la gente está utilizando? Lo dejo ahí. Entonces creo que hay que fortalecer los hábitos del corazón en esta tradición sociológica. Hay una expresión muy bonita que es hábitos del corazón, es decir, las prácticas, los usos relacionados con esa ética popular. Son prácticas de justicia y al mismo tiempo prácticas de misericordia que suponen recuperar el compromiso y la verdad en una democracia liberal frente al derrotismo, el rupturismo y el exclusivismo. Necesitaríamos recuperar la fe y la vida de la Iglesia desde la novedad originaria de una buena noticia para fortalecer y para ser reserva en ese ethos. Lo dejo aquí, en el documento que tenéis hay un texto de Paul Maradier, en la conferencia que os pasé también hay algunos textos que se pueden utilizar y os he dado una serie de referencias que os pueden servir por si queréis ampliar lo que os he. Yo creo que ahora es el momento del coloquio,